Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento Dios les va a dar a ustedes el tiempo para ver este video, pero deseo de corazón que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Mi nombre es Carolizeth Gómez, vivo en Florencia, Caquetá, Colombia. Y bueno, hoy estoy aquí por gracia de Dios. Hace más de un año he tenido el sentir en mi corazón de que debo hacer este video y contarles mi testimonio, que de hecho es muy largo, pero bueno, Dios es bello, me encomiendo a Él y a nuestro Espíritu Santo que por favor me ayude a decirles lo que quieren, necesitan escuchar hoy sus corazones. Bueno, vamos a empezar encomendándonos a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios y Padre eterno, te entrego este tiempo, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Úsame como tú quieras, Señor, soy tu instrumento, y que sea tu gloria, Señor, quien se manifieste en este momento, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de mi boca, de mis palabras, de mis pensamientos y de mis actitudes. Te entrego, Señor, el control en este momento, Señor Jesús. Toma tú las riendas de todo lo que aquí se va a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos a empezar así súper puntual. Voy a ir al grano porque me va a exigir mucho para poder sacar este video en el menor tiempo posible. Voy a arrancar contándoles quién es Carol. Vamos a dividir este video en 3 partes. Antes, durante y después. Entonces, antes de mi verdadera conversión. Soy una niña que nace en Quinchía, Risaralda. Toda la familia de mi papá pues es súper paisa, todos son de esas tierras lejanas. Mi mamá vive en Florencia, Caquetá toda su vida, aunque ella nació en en Bogotá. ¿Cómo arranco? Pues soy hija de una relación extramatrimonial. Mi papá tenía su hogar, tenía su esposa, pues casado, su hijo. Y bueno, empiezan allá sus problemas. Mi mamá termina con una persona 20 años mayor que ella, porque mi papá era 20 años mayor que mi mamá. Muy ingenua, muy niña. Aquí en el Caquetá decimos de tragar entero, pues es creerse todo lo que le dicen. Arrancan esta relación, bueno, se van de acá de Florencia, porque pues mi papá en ese tiempo vivía acá en Florencia, y se van ellos a vivir a Quinchía. Nazco yo, ya mi papá pues había abandonado a su esposa, tenía un hogar nuevo con mi mamá, por allá muy querida, porque al parecer esta señora no tenía muy buena relación con la familia de mi papá, y mi mamá llegó a tener muy buena relación con ellos, la querían mucho, me querían mucho, pero desafortunadamente mi papá muere cuando yo tengo 1 año y medio de nacida. Yo sé que lo que mi papá sembró en mí tuvo que ser muy especial, muy hermoso, porque mi corazón lo recuerda con mucho amor, con mucha alegría, a pesar de que nunca lo vi, nunca lo conocí, pero es como si lo hubiera hecho. Bueno, a raíz de este incidente, mi mamá empieza pues solita, con 19 años, ya viuda, con una hija, y bueno, por X, Y, Z resuelve devolverse para el Caquetá, devolverse a Florencia. Empieza a luchar conmigo, a trabajar, a tratar de sostenerme, a tratar de arrancar pues una nueva vida. En este trayecto dura conmigo sola 7 años, y en esos 7 años le pasaron muchas cosas. Voy a mencionar solamente 2. Un día llegando del trabajo me encontró tomando agua pues de un chuquio, como un estanque de agua en la carretera, y yo estaba tomando de esa agua. Entonces eso a ella la marcó muchísimo, le dolió muchísimo. Un primo donde pues me cuidaban, me quemaba las muñecas, me pegaban, pues me hacían de todo. Entonces mi mamá empezó pues como en ese desespero de no querer dejarme sola, de que ya yo no pasara más necesidades, bueno, en fin. Aparece mi padrastro, se enamoran, fue una lucha muy grande, pero finalmente pues deciden hacer hogar.
Y entro yo en este nuevo hogar, en esta nueva familia, pero con una condición que marcó toda mi vida, toda mi existencia, mi niñez, mi adolescencia y hasta parte de mi edad adulta. Y es que mi padrastro venía con una mentalidad machista muy fuerte. Él tenía un trabajo que no es lícito, bueno, él ya no lo tiene, ya lo dejó, por gracia de Dios, pero pues mi mamá tuvo que cuando empezó a vivir con él, pues acompañarlo en este mundo de ese trabajo. Él por su machismo venía con un pensamiento de uno no le debe criar hijos a nadie. Cada uno que asuma su responsabilidad, el que se puso a tener hijos, pues tendrá como tenerlos y en fin. Él tiene ese pensamiento muy marcado en su cabeza porque él dice que tener harinas de otro costal, se dice coloquialmente en mi tierra, es traer problemas al nuevo hogar. Entonces, con ese pensamiento, mi mamá resuelve hacer vida con él. Ya se imaginarán el desastre para mí, porque pues él mantenía siempre en controversia con mi mamá, porque digamos que interiormente no aceptaba que mi mamá tuviera una hija que no era de él. No me hablaba, no me determinaba, me ignoraba, o sea, aparte yo empecé a ser una niña muy herida, ya venía con una herida grande por perder a mi papá, por rodar, todo lo que me hicieron, y llego a este hogar nuevo y pues ese rechazo así de entrada. Entonces yo me volví una niña hiperactiva, cansona, insoportable. Siempre tenía muy buenas intenciones porque recuerdo en mi corazón tener muy buenas intenciones, pero todo me salía mal, dañaba las cosas, me dejaban haciendo, por ejemplo, recuerdo una vez mi mamá me dijo, desmenuza el pollo. Para desmenuzar el pollo, pues para hacer un arroz con pollo, unos espaguetis con pollo, no recuerdo, algo así ella quería hacer. Y yo lo quería hacer tan perfecto que lo desmenucé demasiado y ese pollo parecía harina. Entonces mi mamá llegó, se puso súper furiosa y siempre me pasaban cosas así. Otro día dañé la nevera queriendo quitarle un hielo grandísimo, le metí un cuchillo, explotó eso, no. Siempre me pasaban cosas así, entonces yo era como la que siempre hace daños, la que se porta mal, en el colegio me iba mal, mis notas no eran buenas, bueno, terrible. Entonces mi padrastro siempre tuvo como ese rechazo. Mi mamá acogió a una hija de él, mi hermana Joana, y ella sí, por lo contrario, acogió a mi hermana como si fuera su hija, en todos los sentidos. En la protección, en los cuidados, en los regaños, quería siempre darle lo mejor. Mi mamá no recibió mucho amor, su historia fue muy dura, por ende no sabía darnos amor a nosotras. Entonces ni el abrazo, ni el beso, eso no existía en mi casa porque pues mi mamá no sabía cómo acercarse a nosotras y en sus mejores intenciones quiso darnos lo mejor, pero lastimosamente de una forma muy brusca, muy dura. A mi hermana nunca le dieron juguete, pero siempre fueron palabras duras, exigencia, reclamos. A mí sí me dieron todo el juguete que se puedan imaginar. Mi padrastro pues tenía una vida que no era para nada del agrado de Dios. Infidelidades, trago, borracheras, golpes. Era un hogar muy difícil. Un hogar muy tóxico, un hogar muy duro. Yo recibí toda la proyección de la ira de mi mamá porque pues que a una mujer le sean infiel, que a una mujer la traten mal, que a una mujer la maltraten psicológicamente, pues obviamente no va a ser una mujer muy feliz. Y pues mi mamá toda esa frustración, toda esa rabia que no podía desahogar con él, la desahogaba conmigo. Entonces cualquier cosa que yo hacía mal o que no hacía, juguete, yo conocí el cable de la plancha, el rejo, el palo, lo que mi mamá, por acá tengo una cicatriz de un golpe con una licuadora, o sea, era algo horrible. Crecí, tuve 3 hermanos más, por gracia de Dios. El hermano que me sigue en edad se llama Gentil André. Luego vino otro hermano, Daniel Steven. Y por último uno que se llama Juan Sebastián, que es el más chiquito de la familia. Ya adolescente, pero bueno, crecimos, siguió la familia, siguió todo este caos.
Hasta que un día mi mamá conoce de Dios y pues empiezan en una iglesia cristiana, cristiana protestante. Arrancan ellos con las mejores intenciones, mi padrastro deja esa mala vida que no le agrada a Dios y empieza a ser un hombre de oración, empieza a buscar de Dios en sus fuerzas, pero nuestra relación no cambia. No cambia, no cambia. Él seguía con su pensamiento machista, decía que traer hijos de otras relaciones al hogar eran problemas, bueno. Nunca se sentía orgulloso de mí porque pues obviamente yo seguía cometiendo todos los errores de la vida. Y bueno, pasa el tiempo, a los 14 años conozco de Dios en esa iglesia que les cuento, pero yo a los 16 me voy de mi casa porque ya estaba muy cansada, mucho maltrato, muchos golpes. Yo llegaba al colegio y para mí era frustrante tener las medias manchadas de sangre de la juguetera que me habían dado. Entonces esas cosas me marcaron mucho y yo decía, yo un hogar así no lo quiero. Yo no quiero vivir más aquí. Hay algo que yo he valorado mucho durante toda mi vida y es la paz. La paz, la tranquilidad. Y yo no la tenía en mi hogar, entonces yo decidí irme y empezar a hacer mi vida sola, como yo pudiera, como se dieran las cosas. A los 16 años me voy de mi casa. Mi mamá sufrió muchísimo porque ella, yo sé y hoy en día que soy mamá entiendo, ella quería hacer las cosas bien, pero a veces uno no cuenta con las herramientas o el conocimiento para saber cómo ayudar a ese hijo que uno quiere tanto y que ve que no está haciendo las cosas como debería. Bueno, empiezo un caminar sola, trabajo, vivo sola, pago arriendo, pero también empieza una vida muy desordenada porque era sin Dios. Yo iba a la iglesia muy juiciosa, pero tenía una doble vida porque yo también iba a rumbear, también tenía novios, caí en fornicación. Tuve muchos novios porque los hombres lastimosamente para mí me utilizaban, nunca querían comprometerse, no soñaban con un hogar conmigo, sino que por el contrario me veían solamente físicamente, tenía un cuerpo muy bonito, entonces era muy codiciada, había una inmoralidad sexual muy fuerte en mi vida. Y bueno, así seguí. A los 22 años tengo una niña hermosa, mi primera hija. Con su papá intentamos hacer hogar, no se pudo, separarnos fue la solución y empiezo ya a vivir sola con esta niña, igual que mi mamá, a rodar, a pasar penurias, a trabajar para tratar de sostenerla. Fue muy duro, fue una época terrible para mi hija, porque también la herí mucho, tuvo muchos vacíos, muchas heridas a consecuencia de la vida que nos tocaba afrontar en ese momento. Llega un momento en el que decido buscar de Dios en esta iglesia que les cuento, seguía siendo cristiana. Y bueno, conozco a un hombre mayor que yo, 20 años. Decidimos casarnos por esa iglesia. Con él tengo mi otro hijo, José Daniel. Mi primera hija se llama Lisette Daniela. Y empiezo otra vez como un nuevo hogar. Duró 4 años. Él nunca se pudo enamorar de mí, él nunca sintió ese amor real que se siente por una mujer. No sé cuáles fueron las razones por las que él decidió casarse, pero finalmente yo estaba en la iglesia, yo perseveraba, ayunaba, oraba, vigilaba. Hacía muchas cosas pidiéndole a Dios que este hombre me amara y sobre todo que cambiara su religión porque él era politeísta. Él hace parte de una religión hindú que para nada tiene que ver con nosotros. Entonces pasaron 4 años, nunca cambió. Ciertamente entendí que yo me había metido sola en esa relación sin consultarle a Dios. Entonces decido, bueno, Dios, dame la libertad, así me toque quedarme sola el resto de la vida. Y bueno, suelto esa relación, me separo nuevamente, ya no solamente con una hija, sino con 2 hijos, asustada, muy asustada, porque yo decía, si fue duro con una, imagínese con 2, pero Dios siempre estuvo allí, siempre me respaldó, siempre quiso lo mejor para mí. Me devuelvo porque con él hice hogar en Medellín, me devuelvo para Florencia, Caquetá,
Y resulta que aquí pues intenté empezar de cero. Pero lastimosamente esa falta de amor, esas heridas tan grandes que yo tenía, no me permitían estar sola sin un novio, sino que todo el tiempo yo tenía que buscar la compañía de un hombre, con tan mala suerte que caigo en brazos de un hombre casado. Y eso fue el caos. Ya se podrán imaginar, hasta amenazas de muerte. Fue terrible, yo pensaba que era el amor más bonito porque me enamoré mucho, pero después me di cuenta que no, que eso era un apego carnal, un apego inmoral. Pero bueno, engañada, digamos que luché con esto como 3, 4 años, mi vida cada vez peor. Mi relación con mi mamá era fatal, era horrible, intentábamos hacer las cosas bien, pero siempre terminábamos peleadas. Mi padrastro cada vez menos orgulloso de mí, porque imagínense, ya yo era la que dañaba hogares, ya yo era la mala del paseo. Mis hijos pues con muchas falencias, con muchas faltas de amor, no conseguía trabajo, cuando conseguía duraba muy poco, la vida económica de nosotros era terrible, terrible, terrible. Y en todo este cansancio físico, emocional, decido hacer una pausa y decirle, bueno, Dios, y entonces yo iba a la iglesia, a una iglesia cristiana, protestante, pero pues bueno, yo buscaba de Dios. Y allí quiero hacer una pausa para leerles algo. Primero, una promesa que Dios me había dado hacía más de 15 años. Dice, confía en Yahvé y obra bien. Vive en la tierra y ciudad tu fidelidad. Disfruta pensando en Yahvé. Te dará lo que pida tu corazón. Encomienda tu vida a Yahvé. Confía en Él, que Él actuará. Hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez igual que el mediodía. Mi vida no alumbraba, mi vida no brillaba, mi vida era un desastre. Por donde usted me viera, yo sentía que no valía un peso. Tuve el apoyo porque no tenía economía como tal. Tuve el apoyo de ese tiempo de mi familia, gracias a Dios, mis hermanos, mi mamá. El uno me daba mercado, el otro me ayudaba por un lado, por el otro, como se pudiera me ayudaban. Pero yo en mi corazón, así ellos tuvieran sus mejores intenciones, yo sentía que me estaban dando limosnas, que me daban lo que les sobraba. O sea, yo tenía una crisis emocional muy grande. Duré un mes sin ir a esta iglesia que les cuento donde yo me congregaba. Y yo ese tiempo decía, yo no quiero esto. Yo no me sentía bien, yo no me sentía plena, yo sentía frío mi corazón, yo sentía que algo no estaba bien. Entonces empecé a dejar de ir. Yo decía, esto no es lo que yo quiero con Dios. Yo había leído Apocalipsis, donde el Señor le dice en Apocalipsis 3:15, conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Yo ese versículo lo conocía a la perfección y me taladraba la cabeza. Yo decía, Señor, yo no quiero que tú me vomites, pero sé que soy una tibia espiritual. Porque iba a la iglesia, pero toda la Semana Santa me la pasé rumbeando. El Viernes Santo lo pasé de claro en claro, o sea, desde la noche hasta el amanecer, bailando, rumbeando. Y yo decía, esto no está bien. Ese año, en el 2019, resulta que me mortificó mucho ver cómo yo había sido capaz de pasar todo un Viernes Santo bailando. Yo dije, mi vida está mal, mi vida está mal, mi vida está mal. No es posible que yo sea tan irreverente, tan irrespetuosa de bailar todo un Viernes Santo. Yo decía, esto no es lo que yo quiero. Y empezó mi mortificación.
Me sentía muy mal, sentía mucho remordimiento de conciencia. Pasó esa Semana Santa. El lunes, después de Semana Santa, me encuentro con mi mejor amiga de la universidad y le digo yo, ¿para dónde vas? Me dice, vengo de tu casa. Y yo, bueno, devuélvete, nos vamos. Me dice, no, yo arrimé porque quiero que me acompañes a misa. Y era tanto el vacío que yo sentía, era tanta las ganas de hablar con Dios, de decirle mil cosas, que le dije, pues nunca voy a misa, pero ¿sabes que sí? Necesito un templo porque necesito hablar con Dios. Me fui para misa, hablé con Dios, lloré mucho en esa misa, lloré muchísimo. Y bueno, en ese momento yo tenía a alguien, un hombre que yo pensaba que era mi novio, pero pues él no sabía que yo era su novia. Esas eran mis relaciones, más o menos eran así. Entonces, él quería suicidarse. Y yo decidí en esa misa, no sé por qué, porque yo en ese momento no entendía ni la gracia ni el poder que tiene ofrecer misas, pero decidí ofrecer 9 misas para que ese hombre no se suicidara. Así pasó, fui las 9 misas, esas 9 misas Dios hizo una obra grande en mí porque me dio una catequesis de la misa. Yo era de las que, yo soy enfermera, yo llevaba a mis pacientes a misa, pero nunca le ponía atención, todo lo criticaba, todo lo juzgaba, me chocaba estar en misa. Y esas poquitas veces que pude ir con mis pacientes fue totalmente desastre porque solo hice criticar. En esas 9 misas que ofrecí, yo sentí a Jesús sentado aquí a mi lado, explicándome cada cosa de la misa. Yo criticaba mucho a María, yo decía, pues, ¿por qué María? Qué idolatría, qué bobada, no sé qué. Me empezó a mostrar cómo en la misa solamente a ella se saludaba porque ella estaba ahí presente en la misa. Me empezó a mostrar que yo criticaba mucho, yo decía, cuando se arrodillan ahí frente al sacerdote, cuando Dios ni a los ángeles nos permite arrodillarnos, solamente es ante Él, ante su presencia. Y Jesús con mucho amor me dice, oye, no se están arrodillando frente al sacerdote, se arrodillan frente a mí porque estoy allí en la Eucaristía. Claro, cuando ellos pasaban a recibir su Eucaristía, ellos se arrodillaban, pero era ante la presencia de Jesús, vivo y real presente en la Eucaristía. Y yo no sabía. Cuando él empieza a hacer esto y a explicarme cada situación en la misa, yo empiezo a llorar, a llorar. Esas 9 misas me las lloré todas, le pedía perdón, me sentía mal por haber criticado, por haber juzgado, algo que yo no conocía. Me sentí mal por haberme quedado con una información errónea que me dieron en la otra iglesia donde yo asistía. Y bueno, en este caminar me empiezan a invitar a retiros. Fui al retiro de Lazos de Amor Mariano, un retiro de conversión hermosísimo. Allí aprendí muchas cosas sobre ser católica, el purgatorio, aprendí a hacer el Santo Rosario, me confesé por primera vez. Pero bueno, a pesar de que yo estaba viviendo esas cosas, yo no tenía pensado en mi mente ser católica. Yo pensaba que iba a seguir en mi iglesia y todo normal. Resulta que cuando llego del retiro de Lazos de Amor Mariano, una amiga me dice, oye, acabo de vivir el retiro de Conquistando las Naciones para Cristo. Yo sí, chévere. Ella había sido una de mis mejores amigas también de toda la vida. Conocía mi historia, conocía mis dolores, mis penas, mis angustias, mi falta de amor. Ella conocía muchas cosas de mí. Me dice, Carol, yo llegué nueva. Ella se había ido para ese retiro muy enferma, literalmente no podía ni caminar. Y llegó de ese retiro saltando, gritando, danzando. Decía, mira, no me duele nada, puedo saltar. Dios me sanó, yo quiero que tú vivas ese retiro. Yo la miraba y a mí me daba risa. Yo le decía, sí, chévere, Dios te sanó, pero yo acabo de llegar de un retiro, que me voy a ir a otro. No, es la bobada, no tengo plata. El esposo de ella no me hablaba, no me quería, no le gustaba que fuera amiga de su esposa. Y este hombre me voltea a mirar y me dice, Carol, yo quiero que tú vivas ese retiro. Yo te lo voy a pagar. Y voy a buscar la forma, porque el retiro quedaba a 5 horas de Florencia. Me dice, voy a buscar la forma de conseguir el transporte para que tú puedas llegar. A mí no me hizo ver a mi amiga saltando. Normal. Yo sé que Dios puede hacer eso. Pero ver que este hombre me hablaba y me decía esas cosas tan bonitas. Yo dije, Dios,
yo no sé qué le hiciste a este hombre en ese retiro, pero lo que sea que le hayas hecho, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero en mi vida. Y empecé a orar, a decirle, Dios, llévame a ese retiro, llévame a ese retiro. Cuando me pasan la publicidad del retiro decía, retiro de sanidad y liberación. Y había una personita así descolgada, muy mal, y Jesús la tenía agarrada en sus brazos. Y así me sentía yo, herida, atada. Y le dije, Señor, yo quiero ir. Me preparé toda la semana, hice ayuno, hice oración, yo sabía de esas cosas. Y empecé a pedirle a Él que en ese retiro quería encontrarme con Él. Y quería que Él, así como cada persona de la Biblia había tenido su encuentro y había salido nuevo, sano, libre. El que estaba endemoniado se liberó, el que estaba atado a una silla de ruedas pudo caminar, la que estaba enferma se sanó. Yo le decía, Señor, eso quiero encontrarme contigo y quiero que me sanes, quiero que me liberes. Si tengo demonios dentro de mí, sácamelos. Porque yo quería hacer lo bueno, pero no lo hacía, no podía hacerlo. Quería tener una relación en santidad y no lograba hacerlo, tenía relaciones en pecado. Quería tratar bien a mis hijos y terminaba golpeándolos, insultándolos. Quería ser una buena trabajadora, pero la rebeldía me ganaba y renunciaba a mis trabajos y trataba mal a mis jefes. Quería tener una buena relación con mi mamá, pero no podía. Entonces voy a ese retiro y encuentro a un Jesús hermoso, hermoso, que me sanó, que me liberó. Aunque yo llegué con luchas, porque todo el tiempo en la iglesia cristiana protestante te meten que los católicos son idólatras, que las imágenes, que se arrodillan y que eso es idolatría. Y yo tenía eso, mi cerebro estaba lavado y yo creía eso. Y yo llegué al retiro y veo a un Cristo allá así, ahí en el auditorio y yo, ay, no, a mí no me gustan estas cosas, ¿yo qué hago aquí? Bueno, empezó mi lucha. Pero empecé a orar y a decirle, Señor, no me importa si esto es católico, no me importa si es de los pentecostales, a mí no me importa nada de eso. Yo te quiero a ti. Y en la primera oración que se hizo en el retiro, pude ver a Jesús caminando entre los participantes y empecé a preguntarle a él, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién camina? ¿Quién está aquí? Y el Señor Jesús me contestó y me dijo, soy yo. Soy yo que estoy aquí con ustedes. Soy yo que está aquí contigo. Y yo me puse a llorar y yo le dije, esto era lo que yo necesitaba. Que tú estuvieras aquí. No me importan las imágenes, no me importan los curas, no me importa nada. No me importa que la gente sea católica. Yo te quiero a ti y a esto vine, a estar contigo. Y solté mis ataduras mentales, solté todas mis creencias, mis pensamientos, me dispuse a vivir mi retiro y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi retiro yo lo viví el 6, 7 y 8 de junio del 2019 y en ese retiro Dios cambió mi vida. Me sanó la herida de rechazo de mi padrastro, me sanó la herida de abandono de mi mamá, porque en el momento que ella conoce el pensamiento de mi padrastro y aún así decide hacer hogar con él, me hizo a mí a un lado, me abandonó y fue más importante él para ella que yo. Y era una herida de abandono, que no la juzgo, no la critico, porque ella quería darme lo mejor. Quería no trabajar, sino que alguien pudiera sostener el hogar para ella cuidarme, para ella criarme. Y su intención fue buena. Aparte estaba muy enamorada y tampoco quería dejar a mi padrastro. Su intención fue buena, pero me hirió. Y fue una herida de las más grandes que tuve. Allá Dios me sanó. Tenía un espíritu de inmoralidad sexual en mi cuerpo. Por eso era que no podía detener la fornicación con mis novios. Y sentí cuando ese espíritu salió de mi cuerpo para la gloria de Dios y por su gracia que lo permitió. Sané un dolor y pude soltar a la abuela de mi hija porque era una persona muy importante para mí y ella murió cuando mi hija tenía 2 años.
Esta mujer para mí fue la mamá que yo nunca tuve. Una mamá que proveyó, protegió, me amó, me abrazó, cuidó de mí. Era mi suegra en ese momento, pero me acogió tanto que yo sentí el amor de una mamá. Y yo nunca lo había sentido, porque mi mamá proveía todo, pero no proveía el amor. No proveía la afirmación. Ella siempre me criticaba y siempre yo era lo peor. Ella no, en cambio, la abuela de mi hija siempre veía lo bueno en mí, siempre me apoyó, siempre me cuidó. Y cuando ella muere, algo de mí se murió con ella. Y yo cargué ese dolor sin saberlo, porque yo pensé que eso era un tema superado en mi vida. Y no. En el retiro pude soltarla, grité como una loca porque no quería soltarla, pero pude hacerlo. Sanó esa herida el Señor también en mi corazón, sanó ese dolor, sanó esa pérdida. Y bueno, me sacó como nueva de ese retiro, empiezo un nuevo caminar, empieza una nueva Carol, con muchas cosas que había por hacer, porque yo comparo esto a hacer una torta. Cuando yo voy al retiro, Jesús coge y mete todos los ingredientes que necesita la torta, arma esa torta así, pero apenas la pone en el horno y empieza el fuego. El fuego de la lucha. En mi familia no quería que yo fuera católica, me criticaban, eso fue una persecución horrible. A mi hija la hacían llorar porque le hacían bromas muy pesadas, no respetaban a la Virgen, entonces hablaban feo de María. No, nosotros llegábamos a la casa de mi mamá y a mis hijos y a mí nos tocaba coger la camándula y guardarla para que no la vieran y no ser expuestos a más críticas, a más cosas horribles. Y empiezo yo a preguntarle, mi mamá me decía que por ser católica me iba a ir al infierno y que conmigo me iba a llevar a mis hijos. Fue una persecución horrible, horrible, horrible. Empezó el fuego a cocinar esa torta. Pero yo estaba enamorada de Dios, yo sentía algo que yo nunca había sentido y yo no lo quería perder. Pero empiezo a preguntarle a Dios porque no quería que mi mamá estuviera enojada conmigo. Siempre busqué la afirmación de mi mamá, siempre quise que mi mamá me amara, siempre trataba de hacer cosas para agradarle, pero todo me salía mal. Y en esa búsqueda de querer agradarle otra vez, empiezo a preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres que sea católica o sigo siendo cristiana? Porque pues si tú quieres, yo no quiero pelear más con mi mamá, entonces pues yo me vuelvo cristiana otra vez. 3 meses duró esa oración y a los 3 meses el Señor me contesta de una forma literal, sobrenatural, hermosa. No, Carol, aquí te traje yo y tus hijos vienen contigo y yo quiero que seas aquí católica. Y aquí me vas a servir y aquí me vas a ayudar en mi misión, porque te necesito para mi misión. Entonces, ya convencida, ya resuelta, decido con mi familia ser católica, hablo con mis hijos y ya me voy y recuerdo mucho que cuando llegué fueron a decirle cosas horribles a mi hija acerca de la Virgen y del rosario y entonces yo me paro fuerte y les digo no más, no admito más esto, nos respetan y mi hija y mi hijo es católico porque en mi casa somos católicos y no más y ta. Y bueno, ya ellos como que paran con el asunto, pero no les gusta. Deciden dejar ahí. Mi mamá dice que ella decidió respetarme y bueno, para la gloria de Dios, porque oré mucho por eso, ya ellos no se entrometían, ya no nos hacían la guerra. Y empezamos un caminar con Dios. Yo les hablé a ustedes de una promesa que Dios hizo en mi vida hacía mucho tiempo y que yo quería ver en mi vida, quería verme alumbrando como un sol de mediodía. Y yo no la veía. En este nuevo caminar empiezo a formarme como católica, a entender quién era María, a entender quién eran los santos, que el purgatorio, que Dios mío, era mucha información que yo no tenía, que yo no conocía y empiezo a conocerla, empiezo a formarme.
Y en ese caminar decido no volver a tener novio, decido hacer un pacto de castidad con Dios y orar por mi San José. Es una historia muy hermosa que en otra oportunidad yo les prometo que la voy a contar con mucho detalle, pero ahora el tiempo no me da. Pero en este brillar como sol de mediodía, en este cumplimiento de esta promesa, Dios me regala un esposo de verdad, un esposo con el que sentí por primera vez en mi vida el verdadero amor de un hombre. El verdadero amor de un hombre hacia una mujer, el amor que cuida, el amor que protege, el amor que se compromete, el amor que perdona, el amor que acepta los defectos y los errores de los demás, el amor que me forma, el amor que me sana. Eso ha sido mi esposo para mí. Y este esposo hermoso, como todo buen San José, adoptó a mis hijos como si fueran propios y los ama y lucha por ellos y está pendiente de ellos y se preocupa por ellos. Yo diría que más de lo que sus propios papás se preocupan y luchan por ellos. Y a esto era lo que quería llegar. Hoy tengo una relación sana con mi mamá. Pude perdonar, pude sanar. Hoy me preocupa, la amo porque antes no la amaba. Y pudimos sanar eso. Sé que falta porque todo en la vida es un proceso y mi torta se sigue cocinando. Pero Dios ya ha hecho muchas cosas hermosas en mi vida. Le sirvo en este ministerio, le sirvo en este movimiento que se llama Conquistando las Naciones para Cristo. Y cada vez que hay un retiro y yo voy a servirle, aprendo algo, inicia un nuevo proceso, me enseña algo más, me sana de algo más. Y ha sido un caminar hermoso con Dios, muy hermoso. Mis hijos aman a Dios. Mis hijos son santos para la gloria de Dios. Seguimos en ese proceso, seguimos en ese caminar. Queremos caminar al cielo. Queremos vivir para los propósitos de Dios. Mi esposo y yo tenemos la promesa de un hijo por parte de Dios. Y este hogar cambió. Este hogar cambió para la gloria de Dios. Cambió de unos hijos heridos, miedosos, con miedo a su mamá. Dios ha ido moldeando todo y nos ha ido dando un nuevo hogar. Un hogar como el que yo soñé cuando era adolescente y era niña. Un hogar de paz. Un hogar en el que no hay gritos. Un hogar en el que no hay golpes. Un hogar en el que no hay conflictos de fuertes. Y cada vez que hay un problema, porque los hay en mi hogar y en todos los hogares, acudimos a Dios. Acudimos a Dios y en oración el Señor muestra cómo solucionar los problemas. Un hogar de amor, un hogar de paz y un hogar de servicio. Un hogar que le sirve a Dios. Y es el hogar que yo soñaba. Y es mi sol de mediodía. Y hoy quiero contarte mi historia. Quiero decirte que a pesar de todo lo que hayas vivido y de lo caído que estés, como la imagen que tiene nuestro movimiento, ese hombre así caído, mal. Si tu vida hoy está así y si tú sientes que todo te sale mal, hay una esperanza, hay un camino. Y ese camino es Dios, ese camino es Jesús. En ese camino tenemos muchas ayudas y la principal ayuda para llegar a los brazos de Jesús es María, su mamá, nuestra mejor intercesora. Y yo te quiero animar a que busques ese camino y que así como mi vida cambió, un día podamos vernos y tú me digas: wow, encontré a Jesús y la mía también se volvió un sol de mediodía. Yo quiero que Dios ilumine tu vida. Yo anhelo en mi corazón que Dios use mi dolor, mis heridas, mis tristezas, todo lo que tuve que pasar. Yo quiero que Dios lo use como una prueba de que Él existe y puede cambiar hasta lo más oscuro de la noche, volverlo un sol de mediodía. Yo quiero que tú dejes de ser tibio
o frío y te vuelvas caliente. Y si eres tibio, que Dios nunca te vaya a vomitar de su boca. Que Él te regale un amor ferviente por Él y seas caliente para Él y para los propósitos del reino celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Espero que mi vida y mi testimonio puedan servirte hoy para llegar a los pies de Cristo y para que tu vida cambie y sea ese sol de mediodía. Que Dios te acompañe.